Los objetivos terapéuticos de colesterol LDL para la prevención cardiovascular deben ser igualmente aplicados en todos los estamentos hospitalarios y de atención primaria. El doctor José Luis Díaz y el doctor Vicente Javier Prieto nos van a hablar de este aspecto. Bueno, Javier, bueno, no sé si has tenido ocasión, seguro que sí, de poder revisar las recientes guías de la Sociedad Europea de Cardiología, Europea de Aterosclerosis respecto al manejo de las dislipemias, ¿no? Y yo no sé, un poquito, si quieres podemos hablar un poco en torno a si vienen a satisfacer algunas de aquellas necesidades no cubiertas que teníamos en la práctica clínica, tanto para nosotros en unidades especializadas, unidades de lípido, riesgo vascular, como en el ámbito de la atención primaria, si tú crees que estas nuevas guías vienen a satisfacer algunas necesidades no cubiertas o vienen a reforzar mensajes, no sé, un poquito a nivel general, como las has visto. Luego, si quieres, podemos comentar detalle a detalle. Pues me parece muy buena pregunta, porque en ese sentido yo creo que estas nuevas guías que he tenido la suerte de leer ahora recientemente, después de su publicación, y es que, claro, yo voy a hablar del ámbito de la atención primaria, que es donde me desenvuelvo y el que mejor conozco, y vamos, en ese sentido, estas guías lo que vienen es a intentar optimizar el manejo que hacemos del paciente dislipémico. Estas nuevas guías o esta actualización de las guías del 2019 vienen a refrendar un poquito pues, esas carencias que visualizábamos en el tema de la prevención primaria. A mí una de las cosas que no que me sorprendió positivamente, ¿no?, es que se volvieran a enfatizar los objetivos de control lipídico de la misma forma que se habían expuesto en el 2019. ¿no? Digo que se enfatizaran porque, bueno, recientemente hay una publicación de la Sociedad Americana de Endocrinólogos donde dice que duda de que las recomendaciones de por debajo de 55 en el muy alto riesgo, de la prevención secundaria, que tengan un sustento en la evidencia. ¿no? Y esta actualización ya lo eran las guías del 2019, pero esta actualización va de evidencia y va de recomendaciones ligadas a esa evidencia. La evidencia es irrefutable, o sea, no sé cómo se puede hacer una lectura tan dispar de la evidencia, ¿no? Y es bueno que estaría en la que, vamos, si hay que hablar de creencias, que no de evidencia, que esto es evidencia, si hay que hablar de creencias, que es absurdo hablar de creencias, yo creo en estas guías, ¿no? Con sus limitaciones, esta actualización de las guías viene a ratificar esos objetivos. Y con una evidencia muy contrastada. Claro, y el comentario rápido, si quieres, o lo que podemos comentar, si quieres, al hilo de eso es cuánto hay de pensamiento mágico, cuánto hay de no creerse la evidencia, cuánto hay de dudar de la evidencia para luego poder justificar la no implementación de las recomendaciones. No sé si eso tú lo percibes, yo lo percibo en compañeros de ámbito hospitalario, no te creas que allí es el escenario donde todo está claro, ¿no? Sigue habiendo ese espacio de inercia incluso, ¿no? Claro, yo creo que en ese sentido habría que estimular un poquito la concienciación del profesional sanitario, porque a veces participa de la banalización o de subestimar un poquito la importancia del papel lipídico. Es decir, las cifras que se presentan, y además hemos visto que en la actualización no existen diferencias groseras con respecto a lo que se nos plantea en las guías del 2019, pero básicamente, es decir, son unas cifras que tienen el aval de unos ensayos clínicos aleatorios u otro tipo de estudios que dan un aval de evidencia científica muy importante. Entonces, es decir, llegar a caer en la dinámica de pensar un pensamiento mágico u otro tipo de perversiones de lo que es la praxis clínica, desde luego podría pensarse en el paciente, pero nunca en el profesional sanitario, que por otra parte tiene la responsabilidad de optimizar la asistencia a ese paciente. Las recomendaciones en el alto y en el muy alto riesgo cardiovascular son muy claras. En ambos casos reducir al menos un 50% del LDL, muy alto riesgo por debajo de 55, riesgo extremo por debajo de 40, por debajo de 70 en alto riesgo cardiovascular. Es verdad que en el riesgo moderado o en el riesgo bajo, riesgo moderado por debajo de 100 de LDL, riesgo bajo por debajo de 116, la evidencia que sustenta esas recomendaciones ya va decreciendo en calidad, por así decirlo, y de hecho la guía te dice
de iniciar tratamiento hiperlipidante cuando en alto y muy alto riesgo es ipso facto la recomendación, en riesgo moderado y bajo te da un margen desde el objetivo hasta el 190 como para que tú consideres en función de otros factores. ¿Hay esa percepción también? Sí, lo que pasa, nosotros lo que te intentaba transmitir antes es que el profesional de atención primaria ha mejorado mucho en el manejo del paciente de muy alto riesgo cardiovascular y de alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque generalmente existe una buena concienciación de la gravedad clínica que supone un paciente subsidiario de prevención secundaria, porque por supuesto tiene un riesgo mucho más elevado que el resto de la población de tener un segundo evento. Existe una colaboración muy estrecha con el nivel hospitalario, pero quizá nos estamos olvidando, entre comillas, de un perfil de población y de un grupo de población muy amplio, que es el que tiene casi exclusivamente contacto con la atención primaria y que son ese perfil de pacientes que a lo mejor cumplen los criterios de, si bien están en prevención primaria, de que tienen un alto riesgo cardiovascular y muchas veces tanto el profesional sanitario como el paciente lo desconocen. Y a lo mejor son pacientes que son subsidiarios de tanto un tratamiento no farmacológico como farmacológico. El ser precoz en el abordaje de estos pacientes nos va a facilitar mucho las cosas hacia el futuro. El LDL acumulado a lo largo de la vida. Efectivamente. Entonces, y solo sabemos que ante una misma medida farmacológica que implique una disminución X del riesgo relativo, sabemos que esa misma medida, según el perfil del paciente, va a tener una disminución de riesgo absoluto mayor o menor según el caso. Sí, fíjate que probablemente tengamos la misma percepción y es de la importancia de utilizar herramientas para definir bien el riesgo, ¿no? Es decir, que no se nos escape, porque al final podemos discutir si tratamos o no una persona de bajo riesgo cardiovascular sin otros factores de riesgo con un LDL de 130. Podemos discutir si lo tratamos o no lo tratamos, pero no vamos a discutir con ese mismo LDL en el alto riesgo y ser todo lo intensivos que debemos de ser. Entonces, a veces el problema está en la implementación o en la aplicación de las herramientas necesarias, ¿no? Bueno, pues teníamos desde hace unos años Score 2, Score 2OP, pero aún así eso genera dudas. Uno, te puedo decir que la mayoría de mis compañeros en el ámbito hospitalario no aplican herramientas. Bien es cierto que la mayoría son pacientes, entre comillas, en prevención secundaria, pero si tienen que aplicarlas en sujetos que no han tenido enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tampoco están avezados ni acostumbrados a la aplicación. Y entiendo que esas limitaciones o esas preocupaciones también, no sé si está generalizado o no el uso, para definir bien ese alto riesgo y muy alto riesgo sin eventos, que es lo que buscamos para poder ser eficientes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Yo creo que en este caso esta actualización ha simplificado bastante bien y sobre todo los ha presentado las indicaciones y el riesgo cardiovascular de una forma más didáctica, es decir, en el sentido de que aplicar el Score 2 y el Score 2OP, ¿no?, en la población de edad más avanzada y sobre todo teniendo en cuenta orientado a la prevención primaria, yo creo que simplifica bastante el hecho de que esa porción de población sobre la que tenemos que actuar, subsidiaria de prevención primaria, y que puede estar entre los 40 y los 84 años, es muy importante la estratificación del riesgo cardiovascular. Y te transmito una de las quejas que me suelen hacer mis compañeros. He realizado bastantes ponencias de, sobre todo, lipidología a nivel de compañeros de atención primaria, y una de las quejas que suelen manifestar es que la presión asistencial en las consultas de atención primaria es bastante importante, el tiempo que se le puede dedicar al paciente no es el óptimo, entonces lo que demandarían es, digamos que a modo de checklist, como se ha hecho en otras patologías crónicas prevalentes como en el EPOC o en la insuficiencia cardíaca, que a nivel de dislipemia pudiéramos manejar un checklist o incluso unas herramientas incorporadas en la historia clínica informática. De hecho, yo ejerzo en Galicia. En Galicia tenemos una historia clínica compartida entre ambos niveles asistenciales que facilita mucho las cosas, y el hecho de tener herramientas que puedan simplificar la estratificación de los pacientes ayudaría mucho incorporadas en el protocolo. Bueno, pero a lo mejor, fíjate, que yo ahí a lo mejor incluso lo veo desde otra perspectiva. Yo creo que la guía es bastante clara en ese sentido y trata de simplificar los escenarios, ¿no? Realmente va a ser extraño, va a ser infrecuente que una persona con diabetes no sea de alto, muy alto riesgo cardiovascular. Es algo que esté recién diagnóstico. No existe el bajo riesgo en el diabetes. Enfermedad renal crónica, prácticamente lo mismo. LDL es por encima de 190, va a ser al menos de alto riesgo cardiovascular. Hipertensión, va a ser, por cierto,
En los scores una cosa que me ha llamado la atención, que era algo que echábamos. Quería comentarlo contigo también. Sí. La cuestión Sí. es un poquito como la lipoproteína A. El riesgo Sí. cardiovascular se calcula una vez en la vida, salvo que no hayas iniciado tratamiento. Claro. Pero si has iniciado tratamiento hipolipemiante o el paciente está con tratamiento antihipertensivo, ya dice la guía que no recheques el riesgo cardiovascular. Entonces, también ahí podemos optimizar el tiempo, que tú decías que hay escasez Sí, de por tiempo, supuesto. ¿no? No sé si entiendes esa bondad o esa mejora, ¿no?, de la actualización, ¿no? Hablábamos de objetivos y de herramientas para los objetivos. Está claro que si tú tienes que reducir al menos un 50% del colesterol LDL en alto y muy alto riesgo cardiovascular, te van a quedar las dosis máximas de rosuvastatina o atorvastatina, o bien buscas asociaciones. Se decía que la guía era muy parsimoniosa en el sentido, la guía original, que paso a paso, por estatina, luego añado ezetimibe o otras cosas. En esta actualización no hay ninguna referencia al respecto de si ser más dinámico y empezar ya con la asociación de entrada, pero está claro que con estatina solo no vamos a es muy difícil llegar a muy pocos pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, y sobre todo cuando no se utilizan las dosis y la potencia adecuada, tal y como han demostrado el Santorini y bueno, muchísimos otros, Da Vinci, muchos otros estudios, ¿no? ¿Crees que hay poca asociación terapia asociada en alto y muy alto riesgo cardiovascular en el ámbito de la atención primaria? ¿Que hay inercia a la hora de asociar, o ya las asociaciones, digamos que son de uso generalizado cuando son necesarias, evidentemente? Yo la percepción que tengo es que cada vez el profesional de atención primaria está familiarizado ya con las asociaciones, incluso cada vez es más frecuente ver a profesionales de atención primaria que indagan sobre recursos terapéuticos no estatínicos, es decir, podemos hablar del ácido bempedoico, incluso otras opciones terapéuticas, y también ayuda mucho tener una correlación muy estrecha pues, con la unidad de lípidos de referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me preguntas, poco usado, cada vez se está incrementando más el uso de las asociaciones y cada vez ya se está utilizando el recurso de utilizar la estatina según la potencia de descenso del LDL. Has hablado de bempedoico y una cosa de la actualización es que de alguna forma reparte justicia en el sentido que dice que deben asociarse las estatinas a aquellos fármacos que han demostrado reducción de la mortalidad cardiovascular, léase ezetimibe, anticuerpos anti-PCSK9 y bempedoico, es decir, incorpora la evidencia de bempedoico a través del CLEAR Outcomes. Sabes que en Galicia no tenemos restricción bajo el paraguas del dentro IPC, de las indicaciones. Dentro de las indicaciones no tenemos restricción para que incluso desde el ámbito de la atención primaria se pueda prescribir bempedoico como terapia para tratar de alcanzar objetivos en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Os estáis familiarizando? ¿Crees que ahí también, lo has comentado tú antes, ¿no? Sí, donde se está centrando mucho la atención sobre todo es la protección del paciente subsidiario de prevención secundaria, de muy alto riesgo cardiovascular, alto riesgo cardiovascular. Lo ideal es intentar aproximar ya a todo el espectro de pacientes dislipémicos, pero obviamente por las necesidades clínicas del paciente de muy alto riesgo, y cada vez las asociaciones están a la orden del día. Es decir, no conozco ningún profesional de atención primaria que no utilice asociaciones. Pues sin duda compartimos guías, compartimos objetivos terapéuticos y compartimos herramientas terapéuticas, ¿no? Y sin duda compartimos pacientes. Sin duda. Los estándares de la SEA determinan los objetivos terapéuticos para el colesterol LDL, pero tratemos personas, no números.